Bien, retomamos entonces. Analizamos recién la capacidad de derecho y ahora vamos a analizar la capacidad de ejercicio, que era la aptitud de poder ejercer por sí solos, por sí mismos o sí mismas las personas, los derechos de los cuales se es titular. ¿Sí? Como principio general, toda persona se presume capaz, se considera capaz y el código establece que toda persona, como pauta general, puede ejercer por sí misma sus derechos, salvo las limitaciones que expresamente surjan del código o de una sentencia judicial. ¿Esto qué significa? Este principio es muy importante. Significa que como pauta toda persona va a poder ejercer sus derechos. En los únicos casos que la persona no va a poder ejercer por sí misma sus derechos, esos casos son los que establece expresamente el código, que los vamos a ir viendo, y los que eventualmente un juez en una sentencia puede establecer. Esto ya nos lleva a pensar nuevamente en la idea que toda restricción a la capacidad va a surgir de esta ley, de este código, o de un juez en una sentencia. No hay otra forma, no hay hasta el momento otra forma de restringir la capacidad de las personas si no es por sentencia judicial. Bien, el principio general entonces es que toda persona puede ejercer por sí sus derechos, excepcionalmente algunas personas por determinados motivos, como alguna discapacidad mental, cognitiva, física o por la falta de edad y demás, puedan tener alguna restricción para ejercer sus derechos y eventualmente puedan ser declarados judicialmente incapaces. Y vamos a ver qué diferencia hay entre esto. Porque nosotros veníamos de un sistema jurídico anterior al código vigente por el cual había dos situaciones diferentes de personas: las personas capaces, que podían ejercer sus derechos, y las personas incapaces, que no ejercían sus derechos por sí, sino que se les designaba un representante y ese representante actuaba reemplazando la voluntad de las personas incapacitadas judicialmente. Este sistema se modificó y en nuestro sistema actual vamos a encontrar tres categorías: las personas capaces, las personas restringidas en su capacidad y las personas incapaces. Y ya lo vamos a ir viendo. Y es importante que se haya agregado esta tercera categoría de personas restringidas en su capacidad, porque hay un montón de personas que van a encuadrar dentro de ellas, que van a seguir siendo capaces, plenamente capaces, pero van a necesitar de alguna ayuda para poder ejercer sus actos por sí, justamente con esta ayuda. Bien, todas las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su capacidad jurídica, ¿sí? Y esto que decíamos hoy, la capacidad jurídica solo puede ser restringida de carácter excepcional. Cuando hay incapacidades de ejercicio, o mejor dicho, ¿quiénes tienen incapacidad de ejercicio? Las personas que no pueden ejercer por sí sus derechos que el código menciona en este artículo 24 que estamos analizando son las personas por nacer. Obviamente una persona que aún no nació, que está gestándose, por su sola situación no puede ejercer por sí ningún derecho, más que patear, molestar dentro del vientre, pero no puede ejercer por sí ningún derecho. Creo que es clara la situación de la persona por nacer. Las personas que no tengan edad y grado de madurez suficiente. ¿Qué es edad y grado de madurez suficiente? Hoy por hoy los menores de edad no están catalogados todos de manera igual, como era antes, que hasta los 14 años no podían hacer nada, de los 14 a los 18 determinadas cosas y demás. Hoy por hoy las personas van a poder ir desarrollando por sí sus derechos en la manera que vayan adquiriendo la madurez necesaria para comprender los actos que quieren realizar. Esto es lo que se llama el sistema de capacidad progresiva. Cada persona en cada situación tiene que demostrar si tiene madurez como para realizar los actos que quiere realizar y eventualmente un juez autorizará la realización de esos actos. Entonces, la persona que no tenga la edad ni el grado de madurez para realizar determinado acto no va a poder hacerlo y va a ser ayudada por sus representantes, que son sus padres. Y a su vez, la persona que sea declarada incapaz por sentencia judicial, esa persona tampoco va a poder ejercer sus actos y se considera incapaz de ejercicio. Bien, decíamos hoy que se incorpora un nuevo rango de personas que son las llamadas personas restringidas en su capacidad, que son personas, ya vamos a ver, capaces, pero que por alguna situación o alguna problemática se les restringe la capacidad.
y se les designa una figura nueva que se incorpora en el código que se llama apoyos. ¿A quiénes se les puede restringir la capacidad? Los jueces, siempre volvemos a lo mismo, los únicos que pueden restringir las capacidades son los jueces. Los jueces, decía, pueden restringir la capacidad para ciertos actos específicos a personas mayores de 13 años que tengan algún problema mental vinculado con alguna adicción, alguna alteración que sea prolongada y que tenga la gravedad tal que pueda causarse un daño a sí mismo o a otras personas o a sus bienes. En estos casos, entonces, los jueces pueden restringir la capacidad. Las personas a las que se les restringe la capacidad son personas capaces, ¿sí? No son incapaces, son personas capaces, porque la regla siempre es que se presume la capacidad de las personas. Pero estas personas restringidas en su capacidad, para ejercer sus derechos, esos derechos que se les restringen en cuanto al ejercicio, van a necesitar la ayuda y el acompañamiento de los apoyos. Estos apoyos, que son personas designadas por un juez, ya vamos a ver, los ayudan, los acompañan, los asisten, pero no los representan, no reemplazan su voluntad, como era en el caso del código anterior, que una persona incapaz era reemplazada totalmente en sus actos por el representante, ¿sí? El apoyo acompaña, asiste, ayuda, fortalece, pero no reemplaza la voluntad. Por ejemplo, si una persona con síndrome de Down tiene un departamento y lo tiene que alquilar y no alcanza a comprender por su situación, no alcanza a comprender del todo los alcances de ese acto que tiene que realizar, se le va a designar un apoyo. ¿Y ese apoyo qué va a hacer? Lo va a ayudar a que pueda firmar el contrato. ¿Pero quién va a firmar el contrato de alquiler en este caso? ¿El apoyo solo? No, justamente el apoyo con la persona que tiene la restricción a su capacidad. Porque las restricciones a la capacidad lo que tienden es a fortalecer a las personas, a ayudarlos, a acompañarlos para que puedan desarrollarse plenamente en la vida y no reemplazarles su voluntad. Las reglas generales en materia de restricciones a la capacidad. La capacidad, decíamos, de ejercicio siempre se presume, aun cuando la persona esté internada en algún establecimiento psiquiátrico o lo que fuere, su capacidad se presume. Las limitaciones a la capacidad que se haga son excepcionales, o sea, son excepcionales, puntuales, siempre se imponen en beneficio de la persona, en protección de la persona y no de castigo. Esas restricciones se hacen con un criterio de intervención interdisciplinario, es decir, el juez por sí solo no le mira la cara a la persona y le restringe la capacidad, sino que trabaja con abogados, médicos, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales para diagnosticar y para evaluar qué es lo mejor para esa persona en ese caso. La persona de cuya restricción se trate o se esté tratando tiene derecho a recibir información, a saber de qué se trata, a participar en el proceso obligatoriamente con abogado, que es lo que decimos asistencia letrada, y siempre se debe dar prioridad o deben prevalecer aquellas alternativas de tratamiento o terapéuticas que sean menos lesivas de los derechos y libertades, menos restrictivas, tratando de favorecer la autonomía de la persona y sus libertades. Y entonces, esas personas a las que se les está restringiendo la capacidad de ejercicio, ¿cómo ejercen los derechos? ¿Sí? Lo ejercen junto con los apoyos. Esos apoyos son nombrados en el marco de un juicio. Puede ser un apoyo o pueden ser más de un apoyo, los necesarios para que el tratamiento se pueda realizar. Al designar el apoyo en el marco de un juicio, el juez tiene que especificar las funciones que tiene de acuerdo a las necesidades, al problema de que se trate, de la persona que se le está restringiendo la capacidad y demás. Los apoyos entonces son personas que, son personas que son nombrados judicialmente o extrajudicialmente, digamos, que ayuden a la persona a tomar sus decisiones, siempre teniendo como eje promover la autonomía de las personas, facilitando la comunicación y la comprensión. Si es una persona que necesita alguna forma de comunicación específica, por ejemplo, lenguaje de señas o algún otro tipo de lenguaje para que pueda entenderse, hay que promover esas formas de comunicación, porque siempre estamos hablando de lo mismo. Las restricciones a la capacidad son para protección de la persona y no para castigo.
el interesado, la persona de cuya restricción se trate, puede pedir que se le nombre como apoyo a personas de su interés o de su confianza. Bien, la sentencia que se dicte restringiendo la capacidad de la persona debe especificar qué se restringe específicamente, ¿sí? Y cuáles son las funciones concretas de los actos que se limitan y del apoyo. La sentencia se escribe en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, porque en el registro civil se escribe todo lo relativo al estado civil de las personas, y esa sentencia se puede revisar. El interesado, la persona restringida, puede pedir la revisión de la sentencia en cualquier momento, porque supongamos que tiene alguna alteración mental que la modifica y puede dejar sin efecto esa restricción presentando las constancias médicas. Y si a su vez esa persona nunca pide que se revise la sentencia, el juez que la dictó en un plazo no mayor a 3 años la tiene que revisar obligatoriamente. Bien, hasta aquí vimos entonces el supuesto de las restricciones a la capacidad de las personas que se daban a partir de las personas que tenían 13 años o más.